Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Una alegría nuevamente compartir en este programa conciencial del canal Educación de la Nueva Era. Saludamos a quienes están en directo viendo el estreno en el canal y a quienes lo verán de manera diferida. Hoy un programa muy especial porque nos visita la co-conductora de este espacio, Magdalena López. ¿Cómo estás, Magda? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Pues me siento genial hoy dando en vez de recibiendo. Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente venir de invitada a tu espacio, a Universo Sirius? Pues justamente salía de una grabación y me sentía tan afortunada de poder recibir todo ese conocimiento de todos los expertos y de repente decir, ahora te toca hacer ese cambio. Y me he sentido muy abundante, la verdad. Bien, y bueno, ya la conocen, a la audiencia ahora hablando, ya la conocen a Magda, que hay muchos vídeos en el canal. Hace un mes que ingresó al canal y ya hay más vídeos que Emilio Carrillo aproximadamente. 53 vídeos hay de Magda, hoy estaba viendo. Ella es mentora espiritual, life coach, business coach, bueno, coach de vida personal, coach de negocios para empresas, canalizadora de energía de alta conciencia. Muy bueno, interesante. Y además, por si fuera poco, es autora de 2 libros de crecimiento personal y espiritual. Uno es el que vamos a hablar hoy, Crónicas de un Burnout, y el otro que está vinculado con registros akáshicos, que vamos a hablar más adelante. Lo leí ayer, la verdad que muy bueno, te felicito, Magda, es un genial compendio, una guía de todo lo que necesita saber una persona para no ingresar en estado de burnout, que a quienes no están familiarizados con el término vendría a ser como un estado de estrés crónico incapacitante, somatizado en el cuerpo, en la mente, en lo emocional también, y obviamente incluye nuestra parte espiritual, ¿no? Y ahí Magda en Sí. el libro invita a reflexionar, contiene ejercicios para hacer, para pensar, y lo interesante de esto, estaba viendo que es un libro basado en hechos reales. ¿Viste? Como las películas que son en hechos reales que llaman más la atención. O sea, compartes el estado este de estrés extremo que has vivido y puede servir a mucha gente que está viviendo una situación similar y de hecho ya habrá servido para muchas personas porque es un libro del 2020 aproximadamente. Y como para comenzar, Magda, nos gustaría que nos comentes cuándo fue que te diste cuenta que la situación de estrés pasó a ser inmanejable. O sea, me imagino que habrá tenido un proceso, si quieres comentarnos cómo fue a grandes rasgos ese proceso, hasta llegar al punto máximo y bueno, después avanzamos en función de lo que nos comentes. Pues el momento en el que me di cuenta que ese estrés era totalmente inmanejable fue cuando enfrente del ordenador me quedé así como quieta, no podía reaccionar a ningún estímulo externo. Llamaban por teléfono, no podía coger el teléfono, empecé a llorar, salí de la oficina, di una vuelta a la oficina y era como, ¿qué está sucediendo? No controlo mi cuerpo. Y bueno, me fui a casa, empecé a llorar, estuve 3 días llorando, fui al médico y entonces el médico me dijo, amiga, estás en burnout, te toca estar de baja. Y ahí fue cuando yo, que era la que me creía que había hecho desarrollo personal y espiritual, cómo había podido caer en esa situación. Y empezó la culpa interna y lo que relato en el libro, ¿no? Lo que parecía que era como un cuento de hadas, porque el diagnóstico del médico fue como, relájate, toma tiempo libre, haz yoga, disfruta de estos meses de baja. Para mí eso fue como el diagnóstico de la cárcel. Y claro, ahí empecé a hacer ese trabajo interno de decir, ¿qué está sucediendo aquí? Y obviamente, pues la caja de Pandora se abrió. Se abrió. Y es que yo creo que no llegamos, o sea, yo ya era consciente de que estaba en burnout, pero yo seguía empujándome y daba unos pequeños pasos, pero esos pequeños pasos, por mis resistencias internas, no tenían la manifestación externa que tenía que ser. Por ejemplo, yo ya le dije a mi jefe hacía 5 meses antes que quería reducir,
pero era como, sí, sí, el mes que viene, sí, sí, el mes que viene, sí, sí, el mes que viene. Y no se daba. No se daba, ¿por qué? Porque yo seguía cogiendo responsabilidad, porque yo seguía mostrando que podía. Entonces, todos esos programas inconscientes que son los que te llevan a un burnout, porque es posicionarte en esa energía de tengo que hacer, tengo que dar. ¿Por qué? Porque me siento culpable, porque no soy suficiente, porque tengo que demostrar, pues todo eso lleva al cuerpo físico, obviamente, porque detrás lleva un estrés en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, lleva al cuerpo físico a colapsar. En mi caso, yo ya era muy consciente, porque mi primer burnout fue cuando tenía 21, 22 años, que fue mi despertar al mundo espiritual, que fue totalmente diferente a este, pero igualmente impactante para mí. Ah, ¿habías tenido otro antes? Eso no, Sí. no está en el libro. No pongo el primero fue mi despertar, el segundo mi renacer, creo que sí, por algún Ah, lado. puede ser, quizás yo lo entendí de otra manera. Sí, Tuviste uno antes, ¿y cómo fue también sí, el anterior? pues a ver, yo toda mi vida me había preguntado, esto no puede ser, o sea, tiene que haber algo más. No puede ser que mi forma de pensar sea rara. O sea, yo de pequeña le decía a mi madre, pero ¿por qué tiran papeles al suelo? Pero ¿por qué arrancan las hojas de los árboles? Pero bueno, y yo decía, no puede ser que esto que yo siento que es normal, o sea, respetar un árbol, respetar la naturaleza, respetar el ambiente en el que vivimos, ¿cómo puede ser que esto la gente no lo entienda? Y yo toda mi vida me fui preguntando que tenía que haber una forma diferente de vivir, no con estrés, no con ansiedad, no con sufrimiento, siempre ese sufrimiento implícito de trabajo duro y dar y dar y dar. Bueno, ¿y cuándo me toca a mí recibir? ¿No? Quizás era como, esta mentalidad estaría como un poco puesta desde una persona que no comprenda como que estás siendo arrogante, ¿no? Cuando me toca a mí recibir, pero no, simplemente si yo estoy dando, a mí también me gustaría estar en una posición de recibir ese amor que yo estoy compartiendo. Y bueno, pues llegó a los 21 años, me puse a trabajar para una empresa externa, mi primer trabajo fuera de lo que era mi ámbito familiar, que vengo de una familia de emprendedores y de empresas. Y pues tengo dos jefas que se la pasaban discutiendo entre ellas y yo estaba en medio. Y no pude sostener eso y cuando yo fui al médico, pues me dijo el médico que estaba en depresión. En aquellos años, estamos hablando de hace más de 15 años, esto del burnout en el trabajo no existía. Era algo como, no, estás deprimida. Y yo decía, acabo de terminar una carrera, acabo de terminar un máster. Estoy en la flor de la vida, me he ido a vivir a Madrid, he vivido en Nueva York, he vivido en Londres. ¿Cómo va a ser que yo con 22 años esté deprimida? O sea, no, a mí no me cabía, yo como siempre haciéndome preguntas, ¿no? Y aquí está la clave, hacernos preguntas inteligentes. Entonces yo me hice esa pregunta inteligente y dije, esto no puede ser. Y me puse a buscar información, cuando mi madre me dice, ay, pues tu padre le pasó lo mismo que a ti a los 22 años. ¿Cómo puede ser que esté repitiendo esto de mi padre? Y empecé a indagar. Y ahí fue mi despertar. Mi despertar, que realmente el despertar, ¿qué es? Que te des cuenta a nivel de conciencia de que hay una forma diferente de pensar, de que hay una forma diferente de actuar, de que hay una forma diferente de experimentar la vida y que está bien, que está bien. Y esto es lo que pasa, que vivimos, fíjate, no hay peor cosa que vivir una muerte en vida. Y vivir una muerte en vida significa que estamos viviendo nuestra vida sin darnos cuenta, sin disfrutarla, sin elegir. Y yo no estaba eligiendo, yo no elegí tener ese burnout con 21 años, pero la vida me llevó en esa inconsciencia a experimentar lo que yo no era para darme cuenta que había una forma diferente de vivir, que había una forma diferente de vivir sin sacrificio, sin carencia, sin esos miedos, esas dudas que tenía de mí misma. Y ahí empecé a indagar, a aprender sobre desarrollo personal y espiritual, me formé en una y mil cosas.
¿Cómo estaba, Magda, cómo estaba tu autoestima? ¿Estaba desequilibrado? Porque me quedó algo que hablabas en el libro, cómo hacer eso, ¿no? Porque mucha gente pregunta, o a veces en el crecimiento personal también los libros se pasan de la potenciación de la autoestima. O sea, ¿cómo hacer para no pasarse de autoestima? Porque eso, como sabes, se termina convirtiendo a veces en amor al ego, ¿no? De hecho, me llamó la atención eso, ¿no? Que hables de un equilibrio de autoestima, porque en líneas generales en los libros de crecimiento personal potencian desmedidamente en la autoestima y sabemos que eso lleva al egocentrismo y luego a actitudes egoístas y a olvidarse de los demás y del mundo. ¿Y cómo se logra, claro, esa autoestima equilibrada y cómo estaba tu autoestima en los burnout? O sea, muy para arriba o para abajo, no sé. Estaba totalmente para abajo, pero tenemos la tendencia en el burnout a tener que demostrar. Entonces, al tener que demostrar, mi herramienta para salir adelante era yo sigo. Entonces, yo me esforzaba para seguir adelante. Eso puede ser que se perciba como, no, tiene una autoestima alta, pero es la coraza. Es la coraza. Siempre cuando estamos en un burnout, siempre cuando estamos en un momento de debilidad, siempre cuando estamos incluso en una enfermedad, por mucho que queramos aparentar que estamos fuertes, nuestra autoestima está baja. ¿Por qué? Porque esa experiencia externa está basada en una carencia interna. Y siempre que estamos en carencia, de hecho, es estar en el miedo. Y el miedo, la vibración que tiene, ya te está encogiendo, ya te está haciendo pequeñito. No te deja ampliarte, no te deja expandirte, no te deja crecer. Entonces, obviamente en un burnout, por mucho que quieras aparentar de que estás muy bien, de que estás siendo productivo y de que estás creciendo y expandiéndote, no. Tu energía es pequeñita, es muy, como decía, muy frágil. Y es que para mí la autoestima realmente eh, son mecanismos. ¿Vale? Son mecanismos que te activan una autoestima alta o mecanismos que te activan una autoestima baja. Entonces, mecanismos que te activan una autoestima baja, la duda, el miedo, la tristeza, la rabia, todas las emociones que te hacen vibrar en una energía baja. Autoestima alta, todo lo que te hace expandirte, crecer, disfrutar, estar alegre, pero cuidado, porque el ser humano va a estar experimentando todas las emociones. Ahora, cuando el mecanismo se activa, es cuando eres inconsciente de ellos, ¿vale? Porque tú, obviamente, si pierdes a una persona que amas, vas a sentir tristeza. Pero si no eres consciente del mecanismo de la tristeza y entras en la energía que te va a empezar a activar, ahí entonces el autoestima baja. Pero si tú te permites desde esa conciencia, desde esa observación, desde ese conocimiento interno, te permites sentirla, incluso disfrutarla, experimentarla, porque estamos aquí para experimentar esas emociones, entonces eso va a ser un aprendizaje en vez de un mecanismo de autoestima baja. Y con ese aprendizaje hecho, vas a poder incluso potenciar tu autoestima alta, porque vas a tener el conocimiento integrado. Cuando integramos nuestro conocimiento es cuando se convierte en sabiduría, cuando puedes compartirla y cuando estás experimentándote en toda tu potencial. Claro, quizás puede ser que fue como un disparador para que luego absorbas bastante sabiduría, ¿no? Porque como tú mencionabas antes, a los 22 años quizás podías tener, no sé, posgrados, carreras, cosas del sistema educativo que en realidad no es algo para la felicidad, es algo, no sé, bueno, sí, para el intelecto, tiene su utilidad, pero es para el mundo, ¿no? Entonces eso potenció todo lo que vino después, ¿no? Todo ese aprendizaje más de orden espiritual, ¿no? Claro, vino todo ese aprendizaje de orden espiritual, me moví de país, llegué a Suiza y aquí empecé a implementar pues toda esa información espiritual y también toda la información más profesional que había adquirido. Pero ¿qué sucede? Que el ego es muy inteligente. Tu mente es muy inteligente. Siempre, si tú no eres consciente de ella, siempre te va a llevar al mecanismo de supervivencia. Entonces,
¿Qué sucedió? Que yo llegué aquí a una empresa donde empiezo a vivir pues la vida que había deseado siempre, pero es como, ahora tienes el premio, ahora tienes que responder, ¿no? Y si tienes el premio, tienes que trabajar duro. Y ahí se activó el mecanismo porque no supe reconocerlo. Claro, más exigencia vino. Claro, claro, más exigencia. Entonces yo ya lo empecé a notar. Y mi alma ya me estaba diciendo, es el momento de dejar eso a un lado y potenciar tus otras habilidades. Y yo decía, ya, pero acabo de llegar. Bueno, acabo de llegar, ya llevaba 6 años, pero como que estoy ahora empezando a saborear el éxito. Venga, darme un poquito más de tiempo, que esto es muy jugoso, que lo que ganaba era muy jugoso. Y yo les decía al universo, darme un poquito más de tiempo, pero claro, más tiempo, más estrés, más perfeccionismo desde mí, porque siempre pensamos en un burnout que es el otro, que es la pareja, porque yo siempre digo, hay como 3 tipos de burnout, el profesional, el personal y el espiritual. El profesional ya sabemos, en el trabajo, ¿no? El estrés del trabajo, etcétera. El personal, para mí todos son personales porque se viven en ti, entonces, pero a nivel personal te puede ser también una depresión postparto, puede ser un burnout personal, por ejemplo, otra es un divorcio. Y luego está el espiritual, que el espiritual es exactamente, yo creo que también tuvo que ver con mi burnout profesional, porque es como tienes todo el conocimiento, ya sabes que tienes tus patrones, ya sabes que tienes que meditar, ya conoces muchas cosas de qué es esto del ser humano, cómo funciona, etcétera. Ajá, pero ¿lo estás aplicando? Obviamente, si estás entrando en la emoción, si estás entrando en el drama y si tu vida no es exactamente como a ti te gustaría, hay algo que se te escapa. Hay que integrar ahí a nivel célula. Entonces, Exacto. pues ahí entré en ese burnout profesional y espiritual. Y qué bonito que hayas citado la enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿no? Una de las lecciones prácticas del curso de milagros, un poco avanzada, ¿no? No es de las iniciales, creo que estará por las 130, 140, por ahí, por la mitad. Claro, desde el ego se decide enfermar para que la verdad se marche. O sea, por eso dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Como que es algo que utiliza el ego para espantar la verdad. Y eso lo has comprendido en tu caso, o sea, luego de haber vivido ese estado de enfermedad, ¿has visto cómo fue una defensa contra la verdad en ti misma? ¿Y por qué fue una defensa contra la verdad? O sea, digo para intentar hacer que esa idea teórica, o sea, la podamos bajar a tierra. La verdad que me gustó toparme con esa frase porque es muy adecuada para un libro que expone una situación de enfermedad. Y puede resultar no tan simple para mucha gente que nos está mirando y que quizás no estén familiarizados con el curso de milagros, esto de comprender por qué la enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿no? Que es una concepción original, como casi todo lo que está en el libro. ¿Tú lo has sentido eso en ti misma, Magda? Yo he sentido que toda la enfermedad es una incoherencia. Y ahí está, porque la coherencia es la verdad. La coherencia es la verdad interna y la incoherencia es la enfermedad. Entonces, nos enfermamos para darnos cuenta de que nos hemos alejado de la verdad, de que estamos en esa incoherencia. Y dices, no, pero si yo estoy trabajando en lo que he soñado toda mi vida. Sí, tu ego ha soñado con estar trabajando ahí. Y yo me veía y me visualizaba donde estaba. Pero a nivel de alma tenía otro plan. De hecho, mi plan era a 3 años de estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y esos 3 años se habían cumplido. Pero yo estaba posponiendo. Y por eso es la guía para conectar con la intuición de tu alma, porque tu alma ya te guía, ya te habla, ya te está susurrando el camino. Y yo lo escuchaba muy bien, porque mi plan era 3 años. Pero el ego te cuenta historias. Y en esas historias te va a convencer de una manera maravillosa para que tú se las sigas comprando.
Y ahí cuando se lo compras, ahí es cuando pues todo cae al cuerpo, porque obviamente es lo más denso y es lo que somatiza lo que no estamos... Más que nada yo creo que somatiza las decisiones que no tomamos. Y, y es muy bonito porque en aquella experiencia, y seguramente le pasa a muchísima gente espiritual, que tiene contacto con sus guías, con sus seres superiores. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo desde el registro acásico y el libro está basado en toda la información que yo descargué del registro acásico para ayudarme a hacer ese camino de vuelta a mi alma, ¿no? Eh, yo les decía a los registros, ¿por qué me dijisteis que estaba en el mejor momento y ahora me mandáis esta historia? Si yo me sentía feliz y me había conectado con mi energía femenina. Y bueno, ahí como que una reprimenda a los registros acáxicos que casi dejé hasta de creer en ellos, porque era como, ¿cómo puede ser que ahora que me hayan dicho que estoy de maravilla y ahora me venga esto, ¿no? Y la respuesta de ellos fue, has tenido que separarte de tu alma para aprender a hacer el camino de vuelta. Y has experimentado lo que era estar en un pequeño éxtasis para saber lo que puedes saborear cuando estás en ti. Pero eso simplemente fue un caramelo. Eso simplemente fue un caramelo porque todavía tenías muchas creencias, muchas inquietudes, muchos miedos, muchas dudas, muchas culpas de base. Ahora vas a trabajar todo eso, vas a anclarlo en ti, experimentándolo y poniéndolo al día diariamente, vas a hacer el camino de vuelta a tu alma y luego te va a tocar enseñarlo. Y yo dije, ay amiga, ok, y aquí estoy. Totalmente, Magda, es así, o sea, la concepción, claro, el ego fabrica una enfermedad para defenderse de la verdad, o sea, siempre, siempre está en defensa de la verdad o a la defensiva en relación al amor, que quizás se entiende mejor. Y claro, en lo que en la lección se puntualiza es que desde su sistema de pensamiento de mente, fabrica una enfermedad para adentrarnos en la ilusión y ese es el mecanismo que utiliza para ubicarse a la defensiva del amor, o sea, defenderse de la verdad. Y de esta forma hace su principal objetivo, que es que la verdad no sea íntegra. Ese es su principal objetivo. O sea, el ego busca que no veamos la verdad claramente como es, como algo íntegro. Y entonces la Claro, enfermedad es un recurso más del ego para distorsionar y tergiversar la realidad. Y tiene un efecto esto, que seguramente lo habrás vivido, que es el hecho de que uno se olvide de que fue uno quien eligió la enfermedad, ¿no? Eso está dentro del plan del ego. O sea, y ahí uno empieza a echar culpas a la afuera, como los registros akáshicos, ¿no? Justo ahora que me decían esto, o sea, totalmente. claro, pero Y cuando tienes esa conexión con el registro acásico, eh, la verdad baja tan potente, tan conectada al alma, que es imposible seguir anclándote en esa ilusión del ego. Es imposible, porque viene directa de dentro de ti. Esa información no viene del externo, viene de dentro de ti. Entonces ahí ya la ilusión de que estás separado se cae por su propio peso. Entonces te das cuenta que la enfermedad, en vez de una separación o sea, una separación de la verdad o como lo decías, ¿no? Querer no aceptar esa verdad es casi que una bendición para darte cuenta de cuál es tu verdad real. claro, genial, porque genial que lo puntualices, porque lo que mencionábamos antes es lo que sucede en este plano. O sea, todo lo que el ego así, que juega, que fabrica una enfermedad, que uno no se da cuenta, todo eso es en este plano. O sea, lo del registro akáshico, o sea, es en el plano del ser, o sea, lo que es en el mundo real, el mundo conciencial, es otra historia. Por eso el curso de milagros que fue canalizado desde ahí y sirve quizás para comprender esas cosas que no están en este plano. O sea, la enfermedad es una elección del ser también, porque en realidad el ego en este plano recibe las órdenes del ser, porque todo en nosotros es una creación del ser, el ego también, porque el ego no tiene capacidad creadora, porque es un programa automático. Ahora, el ser es quien posee toda la capacidad creadora. Entonces, el ser, como tú bien sabes, es lo que nos mira a nosotros
desde arriba, o sea, también somos nosotros, y siempre está intentando ubicarnos en nuestro propósito. Siempre. Ese es su trabajo, porque para eso nos trajo aquí. Entonces, en función de cada alma individual, tiene diferentes opciones. En este caso, utilizó al ego para fabricar una enfermedad y que esa enfermedad te ubique en tu propósito. Y así el ser logra su cometido de encaminar a la persona hacia su propósito real. Y claro, ese es un poco el sentido profundo y esa dinámica del ser. Aquí no es tan simple de comprender, porque se suele utilizar la mente para comprender, ¿no? Entonces, y lo que corresponde al plano del ser se comprende mucho más con la conciencia. Porque claro, Magda puede estar diciendo, el ser no puede elegir algo que conlleve menos sufrimiento, que elige 2 burnouts, o sea, para que la persona se encaje en su propósito. Claro, esa es una visión dual. Para el ser no hay nada bueno ni malo, todo es, ¿no? Y si tiene que alinear a una persona a su propósito y tiene que enviar al ego a fabricar una enfermedad, era lo que correspondía en tu caso, ¿no? Exactamente. Y además me encanta eso que has dicho de que el ser busca siempre que te alinees al propósito. Pero entendemos o creemos que ese propósito es como algo, la leche, ¿no? Algo, wow, impresionante, no sé, como si fuera Hollywood, esto de estar en el Claro, propósito. es vivir simple, vivir bien. Es realmente vivir en coherencia, sintiendo paz interna, experimentándonos en toda nuestra abundancia. ¿Y qué significa esto de experimentarnos en toda nuestra abundancia? Significa que el ser va a tener ideas, inspiraciones para que tú te experimentes. Y esos son tus dones y tus talentos. Entonces, cuando tú aceptas esas inspiraciones de cómo tú te quieres experimentar, cómo tu ser se quiere experimentar, tú empiezas a aceptar esas habilidades que tienes. Y ahí empiezas a ponerlas en práctica. Y ahí empiezas a entrar en una coherencia a todos los niveles, porque es tu ser el que te está diciendo, experiméntate así. Y al empezar a actuar alineado a ese ser, todo comienza a fluir en tu vida. Entonces ya no necesitas una enfermedad y en el momento en el que empiezas a darte cuenta cómo funciona la manifestación de esa enfermedad a través del ego o cómo funciona la manifestación de una situación catalogada como no buena en el externo, te vas a dar cuenta que la realidad siempre te está avisando. A mí ya me avisó con antelación de que tenía un burnout. Ya llevaba un año anterior sintiendo estrés, sabiendo que tenía que dejar el banco, sabiendo que tenía que dar los pasos, pero no era capaz. ¿Y por qué no era capaz? Porque tenía miedo de dejar lo que había construido, el apego. Entonces, la realidad siempre te está informando. Ahora, ¿quieres verlo o no quieres verlo? Los suspiros internos se sienten desde esa intuición, desde esos déjà vus que se tienen a veces, desde incluso personas que vienen a ti y te cuentan su experiencia y tú dices, jo, ya me gustaría a mí hacer eso, porque ves tu talento en ella, porque si no, no vendría esa persona a contártelo, porque todo lo que está sucediendo a tu alrededor, estás preparado para experimentarlo y es parte de ti, sea bueno o malo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta cómo esa realidad te está mandando este burnout para que tú empieces a conocerte, o te está mandando esa experiencia con tu jefe o con tu pareja para que tú empieces a conocerte a niveles más profundos, para que empieces a darte cuenta cuál es tu talento, cuál es tu don. Cuando empiezas a ampliar esa forma de ver la realidad, entonces empiezas a hackear tu propia realidad. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, a ver, ¿dónde estoy en incoherencia? ¿Esto que está sucediendo fuera me está mandando un mensaje que ha movido en mí? Ah, miedo, ya estoy en incoherencia. A ver, y empiezas a buscar el equilibrio, buscar el equilibrio. Y ahí entras en el propósito, en buscar esa coherencia interna y en volver a la paz. ¿No? Dicen que el instante santo en el curso de milagros es como suelta todo y siente en ti ese instante santo. Soltar todo es soltar todas las expectativas, soltar lo que crees que eres, soltar lo que, cuando hablamos de la biografía, ¿no? Vamos a presentar a Magda. Yo digo, pero es que soy esto como soy otra cosa. Son etiquetas que nos ponemos. Porque en este instante presente no hay una etiqueta. Ahora mismo no estoy siendo coach, no estoy siendo
mentora espiritual, no estoy siendo pareja, hija, no, estoy simplemente Magda experimentándose en su placer de comunicar su propia verdad, mi propia verdad, que no tiene que no tiene que ser la tuya, ni la del oyente, ni de la persona que lo vaya a visualizar después. Ahí entra el poder de discernir. Esta información que Magda está dando a mí me produce paz. Esta información a mí la siento coherente a nivel interno. Y si la siento coherente, observo, y yo estoy siendo coherente con esta información. O sea, si yo encima pienso que esta información es real, yo la estoy implementando. Porque es, volviendo a lo del tema del burnout, el burnout espiritual es eso. Sí, sí, yo coherentemente entiendo que hay que meditar, coherentemente entiendo que hay que dedicarse a lo que uno le apasiona, yo qué sé, cualquier otro idealismo de la espiritualidad, ¿vale? Pero luego realmente no lo aplicas en tu vida. Es como decir, tengo que ir al gimnasio, pero no voy. Sé que ir al gimnasio me hace bien, pero no lo hago. Pues es lo mismo. La maestría de tu ser, la maestría tanto terrenal como espiritual, como profesional, como en la pareja, como en los amigos, como en las relaciones, como en la abundancia, se hace poniendo en práctica el conocimiento que se adquiere. Eso es la maestría. Entonces, y eso realmente es la espiritualidad, experimentándote en coherencia, viviendo tu paz interior. Y da igual que esta forma en la que tú te estás experimentando, otras personas no lo acepten. ¿Te produce a ti paz? Sí. Ok. Entonces sigue con ello. ¿Te produce paz? Porque claro, aquí entra la pregunta de, ya, pero claro, ¿y si lo que estoy haciendo no respeta a otra persona? Todo lo que te produce paz respeta las leyes del universo. Respeta las leyes espirituales y las leyes terrenales, porque la paz interna es, yo creo que es el mayor estado del ser, que incluye amor Exacto. incondicional. No, no me gusta decir amor incondicional porque como está como muy trillada la palabra, Mm. pero la paz interna creo que se siente, ¿no? Es que es la energía del ser. O sea, si sacamos todo lo material que hay en el mundo, lo único que queda es esa energía. Es la energía del amor también. Y qué interesante esto que mencionaste, que el ser es como que te fuerza a tomar decisiones que en un estado de normal de salud no tomarías. Ahí está su juego. Es decir, claro, el ser, para quienes están escuchando del otro lado, digámoslo, Magda, es aquello en nosotros que ya sabe lo que una persona viene a vivir, ¿no? Es aquello que ya sabe tu vida de principio a fin. Te puede dejar un poco hacer, o sea, piensa, o sea, te deja elegir algunas cosas, pero siempre está trabajando para el propósito de la persona. O sea, en tu caso dijo, claro, a esta chica, ¿cómo la muevo del banco donde trabaja? O sea, claro, ya está, tiene que sentirse incómoda a tal punto que quiera dejar ese trabajo. ¿Cómo hago? Listo, bueno, una experiencia de enfermedad, burnout, y ahí potencia en ti, claro, todo lo que tiene que potenciar para crear una enfermedad, y así que puedas tomar una decisión alineada con tu propósito, que de lo contrario no lo hubieses tomado, porque mucha gente que trabaja en el banco, como vos habrás visto, y asciende y sigue ahí 50, se jubila y ya está. Entonces, no, y otra cosa también, esto de los roles, hablas en el libro también, que lo tengo aquí, los roles, creernos personajes, ¿no? Esa exigencia que se impone la persona no existiría si no se cree el personaje. Por ejemplo, no sé, si yo me creo el personaje de escritor, ¿no? Y que bueno, que entre tantas otras cosas, bueno, es algo que hago, pero imagínate que me exijo ser un buen escritor, me exijo, y me exijo hacer más, y mejores libros, ¿no? Y me quemo, ¿no? Y además empiezo a competir con otros escritores, ¿no? Pero claro, si no me hubiese creído el personaje de escritor, esa exigencia no hubiese existido. O sea, la exigencia tiene que ver con esto de creerse personajes y está vinculado obviamente a vivir bajo las órdenes del ego y muy en el plano egoico, porque si uno vive
con una visión más amplia y consciente, que es a lo que nos lleva el ser, ¿no? Nos alinea al propósito, por eso sentimos paz. Porque cuando nos creemos el personaje no podemos sentir paz, porque entramos en exigencia, en competencia, en fin, eso a comentar, nada más. A ver si puedo unir todo lo que has comentado porque es súper importante. Primeramente, vamos a centrarnos en qué es esto del ser, qué es esto de la parte más terrenal, qué es esto de los personajes. El ser realmente se le llama ser al yo soy. El yo soy es la fuente, es la divinidad, es la esencia de donde todo sale, es de la creación, ¿vale? Entonces, esa esencia que lo abarca todo, decide un día desdoblarse para vivir una experiencia que es el no ser. Entonces, de ahí sale el espíritu, la chispa divina. Esa chispa divina, tu espíritu, ya viene con una peculiaridad. Cómo ese ser, ese yo soy, desea experimentarse. Pero esa chispa divina es tan fuerte que dice, como me meta yo así en un cuerpo físico que es súper denso, va a explotar. Entonces crea un vehículo espiritual que es el alma. ¿Vale? Este alma ya tiene la capacidad de observar y observa desde su conocimiento de todas las experiencias que ese espíritu, esa chispa divina, se ha experimentado a través de esa alma en todas sus encarnaciones. ¿Vale? Entonces, nosotros llegamos aquí, en esta encarnación, con un alma que ha vivido en otros cuerpos físicos, que tiene una chispa divina que ha decidido experimentarse de alguna manera en esta encarnación. Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí en la Tierra me hago un personaje. Ese personaje está basado en esos roles. ¿En los roles para qué? Para yo poder sobrevivir. Porque son roles que vienen dados por la cultura, por la familia, por la sociedad, por lo que he aprendido, por lo que he experimentado. Entonces yo me creo un rol, pues, claro, y vamos esto a moverlo al burnout y a moverlo a por qué yo tuve un burnout. Mi rol era trabajadora, impecable, sacrificada, ordenada, perfeccionista, hasta muy perfeccionista. Todo eso era un no ser muy llevado al extremo, un rol muy en supervivencia. ¿Por qué? Porque claro, si no eres perfeccionista, alguien va a decir que esto está mal, entonces ya no mereces que te aplaudan, porque si todo lo controlas, todo va a salir perfecto y llega el éxito, porque si eres sacrificada, en algún momento hay un pago externo, ¿no? Porque el trabajo sacrificado y duro se paga. Bueno, es que nuestros abuelos anda que no han trabajado y sacrificado su vida por nosotros y nuestros padres, y todo lo que se decía era trabajo duro y así se sale adelante. Pues para salir adelante hay que trabajar duro. Pues claro, yo llego a un banco con una posición buenísima, disfrutando además lo que hacía, porque yo además lo disfrutaba, pero el sueldo era muy bueno. Entonces, no, es que tú solo puedes recibir esto si haces trabajo duro y sacrificado. Entonces, yo internamente digo, no soy merecedora de esto. Entonces mi rol, he perdido el rol que me permite formar parte de mi clan. Estoy en peligro, ¿no? Mi ser terrenal, que no entiende que es infinito y abundante, porque viene de la fuente y porque ahí lo tiene todo y lo es todo, ese ser, ese yo soy, se cree separado y, vale, ¿cómo podemos hacer que empiece a trabajar sacrificadamente y duramente? Creando estrés, porque se lo pone en modo acción. Ahí caigo en un burnout. Pero esto te lo pongo a ti, o sea, lo pongo muy terrenal y muy enfocado en mi experiencia para que tú ahora lo polarices a la tuya. No a la tuya, Mariano, a la de los oyentes. Que tú Entonces seguramente estás muy en coherencia. claro, entonces es por miedo que nos apegamos a un personaje. O sea, queremos cumplir Claro. lo del clan, tengo miedo porque quiero sobrevivir y me invento
toda la película, toda la película. Entonces, claro, fíjate qué bonito, ¿no? Porque tenemos que vivir la polaridad de lo que no somos para recordar que lo somos, que somos todo y que somos todo aquello que nos imaginemos. Mira, cuando yo enseño tecnología lunar y de la manifestación, ¿vale? Que es un método que creé para manifestar en tu vida todo lo que desees, pero realmente, para sentirlo y para expresarlo y para realmente hackear esa matriz para que eso se dé. Yo les digo a mis chicas en todo este conocimiento cuántico espiritual, yo les digo, mira, la semilla de lo que quieres manifestar se planta en tu pensamiento porque estás lista para que crezca en ti. Estás lista para desarrollarlo. Se ha plantado en tu parte espiritual porque ha sido dada por tu espíritu, por esa esencia divina, por esa chispa divina, ha sido dada para que tú la experimentes aquí en la tierra. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciéndote, apegándote a ese personaje? ¿Qué estás haciendo entrando en ese miedo, en esa duda, en esa culpa, cuando todo está en ti, cuando todas las semillas están en ti? Solo necesitas decidir y elegir qué semilla quieres desarrollar en este preciso momento. Y fíjate que esto es muy bonito porque me lleva al momento en el que nos conocimos, que yo dije, quiero cultivar la semilla de la oratoria. Quiero cultivar la semilla de conocer a gente, presentar a gente, nutrirme con su conocimiento y encima mejorar mi forma de hablar y de comunicarme. Y a los 2 o 3 días, cuando yo decidí eso, porque elegí esa semilla en mí, me escribes y me dices, he visto un vídeo de YouTube en Mindalia, solo tengo un vídeo, mira que no tendrán vídeos, solo tengo uno con ellos. Y dije, wow, esto es una señal. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces esas señales no las vemos, no las percibimos, porque ni siquiera nos damos cuenta que hemos decidido por nosotros. Si yo no hubiera sido consciente de la decisión de quiero cultivar esa semilla interna, tu propuesta hubiera llegado y hubiera entrado en mi miedo, en mi inseguridad, en cualquier otra cosa que mi ego se inventa, que mi rol se inventa, y no hubiera sido capaz de percibir la señal y accionar en coherencia. Y así nos la pasamos en la vida. Las señales llegan, la realidad nos está informando de cuál es el siguiente paso, todo el tiempo. Porque lo que hay dentro, hay fuera. Y si esa semilla está dentro de ti y está esperando florecer, tú vas a ver esa semilla en el externo. Wow, vas a ver a una persona dando una conferencia, ¿no? En este caso poniendo mi ejemplo. O wow, vas a ver a otra persona que está en un networking y de repente empieza a hablar con la gente y dices, oh, qué bien se comunica esta persona. Fíjate cómo conoce a tanta gente. Estás viendo tu semilla en esa persona, pero decides cultivarla dentro de ti. Cuando no decides cultivarla, es cuando llega la enfermedad, porque hay incoherencia. Porque te has separado de tu verdad, porque no estás ni siquiera permitiéndote ver qué hay en tu jardín, qué tipo de semillas han sido sembradas en tu jardín. Exacto, también lo menciona el curso que a veces no se entiende, que la enfermedad es un conflicto en la mente. Y claro, cuando alguien lo escucha, es como un conflicto en la mente. Bueno, es este conflicto que tú estás mencionando, ¿no? O sea, tengo un propósito y estoy totalmente desalineado, no estoy en coherencia. Entonces no veo las señales, ¿no? Me encantó cuando mencionaste esto de que el alma tiene la capacidad de observar, ¿no? Y, o sea, claro, es como un alma observadora, es lo único que hace observar. O sea, fíjate que la ciencia no puede crear un observador. Puede crear un robot, puede crear que le gane un ajedrecista con infinidad de inteligencia, lo que sea, con capacidad de tomar decisiones, pero no puede crear un observador, no puede crear un alma observadora.
Magda, son casi las 6. Sabemos que tenés el café virtual. Yo me quedaría días escuchándote. Gracias por tu sabiduría, de verdad. Gracias infinitas, te lo digo en privado, también en público. Gracias por estar en este canal, por nutrirnos con tu ser, con todo lo que sabes. También invitamos a todos a ingresar a la página de Magda y a seguirla en sus redes, en su Instagram, que está todo en pantalla, lo están viendo en su canal de YouTube. Hay muchos cursos también que brinda Magda en la web. Por ejemplo, para este caso de desórdenes de estrés, ¿tienes algún curso, Magda? Sí, tengo Divinity, que Divinity es mi mentoría para despertar la divinidad en ti. Entonces, Bien, Divinity exactamente te enseña ese camino de vuelta a tu alma, porque el estrés realmente es una separación. Es que no te has dado cuenta de que tu alma te está pidiendo a gritos, vuelve a mí. qué bonito. Entonces, nos toca, sobre todo ahora que entramos en un nuevo año, nos toca hacer ese camino de vuelta a nuestra alma, nos toca reconocernos, nos toca darnos cuenta de qué semillas han sido plantadas en mí y, como decías, ¿no? Desde ese observador de la conciencia y no pasa nada a qué nivel estés. No pasa nada, porque cada día, si tú sigues cultivándote, vas a nacer en una nueva versión y esa nueva versión tiene un nuevo nivel de conciencia. Entonces, todos los días tenemos la posibilidad de cultivarla para despertar en un nuevo nivel de conciencia. Por eso esto es es una filosofía de vida realmente. Es una filosofía de vida y esa filosofía de vida te lleva a sentir paz, sentir plenitud y manifestar esa vida que tú realmente deseas fuera. Porque cuando tú estás en paz dentro, hay paz fuera. Cuando tú sientes abundancia dentro, hay abundancia fuera. Cuando tú estás conectada con tu alma dentro, fuera, estás siendo ese ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y hacia ahí vamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Magda, por haberte acercado hoy a esta entrevista, a este encuentro, a este programa de Universo Sirius. Infinitas gracias y gracias a todos los que están ahí del otro lado también. Sigan disfrutando del canal y nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos la próxima. Chao, chao.